las 6 de la tarde en punto. Bueno, una muy buena tarde que tengan todas las personas que nos escuchan el día de hoy en esta conferencia tan interesante llamada La familia y los apegos. Hoy vamos a hablar sobre qué son los apegos y cómo se pueden ir solucionando todos esos conflictos en los que nosotros estamos inmersos y que muchas veces terminan estancando nuestro trabajo espiritual. Entonces sean todos bienvenidos a esta conferencia llamada La familia y los apegos. Bueno, vamos a esperar unos 2 minuticos mientras más personas se conectan y empezamos con la transmisión del día de hoy. A las personas que se han conectando les voy a pedir que por favor me confirmen cómo está el audio para así poder empezar la conferencia del día de hoy, la familia y los apegos. Bueno, por acá está Anderson. Hola Anderson, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a las conferencias. Bueno, como les iba comentando, hoy vamos a hablar sobre la conferencia número 35. Esta conferencia es muy interesante porque nos enseña que si llega a pesar más cualquier apego, ya sea el apego a la familia, ya sea el apego a un yo, ya sea hasta el apego a alguna institución, entonces va a ser muy difícil que podamos avanzar en este trabajo espiritual. ¿Listo? Entonces hoy vamos a tratar de explicar los conflictos que generan el apego, cómo se pueden llegar a solucionar esos apegos. Y bueno, una de las cosas más importantes que vamos a aprender el día de hoy también tiene que ver con la familia. Vamos a hacer una pequeña explicación sobre lo que es la familia. Bueno, por acá saludamos también a Alma Nayerli. Muy buenas tardes para ti. También por acá ya está Jacinto. Hola Jacinto, ¿cómo estás? Se escucha y se ve bien. Buenas noches, muchas gracias Jacinto. Ninfa también nos dice buenas tardes. Leo, audio y video. Ok, muchas gracias. Arceli también por acá saludándonos. Rebeca también por acá con nosotros. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida. Se escucha perfectamente, nos dice Alma Nayeli. Bueno, Edith Olaya también está con nosotros. Bienvenido. También por acá está Oscar García, muy buenas tardes. También está por acá Fabio Alexander Reyes, a mi hermano desde Tunja. Un saludo para mi hermano y para todas las personas que nos ven desde Tunja. También por acá está Cristian Rafael. Muy buenas tardes. Fabio Alex nos dice, bro, hola, mano, ¿cómo estás? Bienvenido. Selecna también, muy buenas tardes, saludándonos desde Jalisco, México. Bienvenidos todas las personas también que nos saludan y que se conectan con nosotros desde México. Kristen también está por acá con nosotros. Gracias por el conocimiento dado, no, gracias Kristen a ti por estar acá con nosotros. Por acá nos saluda Yamile desde Paraguay. Bueno, un saludo muy especial también para Yamile, para Erika también que acaba de llegar. Edwin también está llegando por acá. También está César. Muy buenas tardes César, ¿cómo estás? César Julián, bienvenido. Por acá está Jacqueline. Jacqueline nos dice, hola Leo, buenas tardes. Quería aprovechar para preguntarte cómo evito los ataques del yo drogadicto mientras sueño. Estoy dejando de fumar y físicamente no me está afectando, pero en el astral hay un yo que me lastima con navajas. Bueno, para eso tienes que estudiar la traición, porque recuerda que los cuchillos representan la traición. Y en este caso, hablando especialmente de las drogas, te están diciendo cómo debes empezar a trabajarlo. Entonces recuerda que la traición se mueve a través del deseo, a través de las justificaciones y a través de la mala voluntad. Entonces cuando tengas un deseo o un estado de ansiedad, tienes que negarte al deseo, así recuperas voluntad. Cuando aparezcan las justificaciones, recuerda que las justificaciones es como el deseo de pensar, de recordar, de querer ir donde tus amigos. Esas son justificaciones donde uno sabe que se encuentra el vicio. Entonces cuando aparezcan esas justificaciones, pues tienes que negarte a la mente. Y la mala voluntad es sabiendo que está mal, lo quieres hacer.
Entonces te tienes que negar en ese caso a esa acción. Entonces si empiezas a hacer eso, entonces vas a poder poco a poco vencer ese yo. ¿Listo? Si no lo trabajas en esos tres ámbitos, deseos, justificaciones y malas voluntades, puedes llegar a terminar reprimiéndolo y tarde o temprano va a salir a alimentarse. Entonces hay que tener cuidado con eso. José también por acá está con nosotros. Nos saluda desde Bogotá. Pablo también, muy buenas tardes, saludándonos desde Arequipa, Perú. Lorien también, muy buenas tardes. Ceci también ya llegó. Hola Ceci, ¿cómo estás? Dime qué significa soñar con dos gatos, el color rojo y las patas delanteras y cabeza en negro. Bueno, Cristian, no sé si de pronto tú ya viste la conferencia de la simbología astral. Ahí en esa conferencia se entrega el simbolismo de todo lo que son los animales. Entonces tú sabes, o en ese documento se explica que los gatos representan la tradición, ¿sí? Entonces tienes que estudiar porque aquí hay traición, y si lo analizas, el color rojo también está en las copias. Si de pronto no has visto esa información, te invito a que nos acompañes acá. Ahí puedes ver si no estoy mal, es como el cuarto video que dice interpretación astral. Ahí donde dice o simbología de los sueños. Ahí puedes encontrar el documento, listo. Y ahí puedes descargar todo y también te explica cómo se interpreta todo lo relacionado con los sueños. Bueno, Cristian también está por acá. Pilar Lemos también por acá nos acompaña desde Bucaramanga. Bienvenida, Pili. Api también está por acá con nosotros desde Perú. Bueno, sean todos bienvenidos. Y ahora sí, entonces vamos a empezar con esta conferencia. Como les iba comentando, es una conferencia muy interesante llamada La familia y los apegos. Entonces, bueno. Esperen un segundito. Ok. Listo. Ahora sí. Esperen un segundito acá. Arreglo algo acá y ya empezamos. Bueno, recuerden que cualquier duda que tengan sobre la conferencia nos las pueden ir dejando y con todo gusto estaremos tratando de solucionarlas, ya sea en el transcurso de la conferencia o al final de la intervención. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos por acá. Deiden saludándonos desde Villavicencio, bienvenido. Jazz también saludándonos desde Acapulco. Bueno, un saludo también para todas las personas de Acapulco. Armando también saludándonos desde Colombia. Bueno, entonces, como les iba comentando, vamos a estudiar este tema y vamos a aprender algunas cosas que son importantes para el trabajo espiritual, ¿sí? Lo primero es comprender qué es la familia, porque tenemos conceptos equivocados sobre lo que es la familia, ¿sí? Y vamos a tratar de estudiar el valor que la familia tiene para el trabajo de la obra del ser, porque fíjense que la familia termina siendo algo muy importante para este objetivo que nosotros nos trazamos, que es autorrealizarnos, ¿sí? Pero también vamos a explicar los problemas que origina la misma familia para el desenvolvimiento del trabajo esotérico. Nos vamos a dar cuenta que muchas veces la familia termina siendo un obstáculo para el trabajo espiritual, y si tiende a pesar más la familia que la obra, lamentablemente vamos a tener muchos conflictos. Bueno, y el otro aspecto que es muy importante estudiar tiene que ver con el apego. Entonces vamos a explicar qué es el apego, los conflictos que generan los apegos, especialmente los apegos hacia nuestros propios defectos, y bueno, lo más importante, cómo se trabajan los apegos. Listo, es más, posiblemente el día de mañana en las prácticas guiadas vamos a hacer un estudio de cómo se trabajan los apegos. ¿Listo? Bueno, por acá saludamos a Nelcy, que acaba de llegar. Bienvenida. Y bueno, entonces empecemos a hablar sobre este tema. Lo primero que vamos a estudiar es que la mayoría de las personas pensamos que cuando hablamos de lo que es familia, nos llega a nuestra propia mente
las personas que tienen nuestro mismo apellido, ya sea, no sé, en primer grado, digamos lo que son los hermanos, papá y mamá, y ya luego un segundo grado que vendrían siendo los primos, y de pronto hasta un tercer grado, ¿cierto? Ya lo que vendrían siendo los cuñados, los familiares de la esposa de uno. Entonces empezamos a pensar que la familia es como ese grupo de personas, ¿sí? Pero hoy vamos a explicar que no solo existe ese tipo de familia. Es más, primero que todo, a eso se le llama la familia física, y la familia física es muchísimo más grande, y lo vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, pero además de esa familia física que tenemos, hoy vamos a estudiar que tenemos otra familia que se llama la familia psicológica. La familia psicológica hace referencia a todos estos defectos que habitan dentro de nosotros mismos. Y se les llama familias psicológicos porque son nuestros hijos. Nosotros los creamos. Y ellos nos manipulan y nos hacen sufrir mucho. Entonces, es necesario comprender que dentro de esa familia psicológica, que son unos hijitos que están dentro de nosotros, que nos roban, que nos hacen sufrir, que muchas personas saben que, o muchas mamás saben que muchos sufrimientos los han generado los mismos hijitos, no todos, ¿no? Pero muchos hijitos les han sacado buenas canas a sus padres, y así mismo pasa con nuestros propios yoes. Nuestros yoes nos han sacado muchas canas, nos han hecho sufrir, y lo más importante que vamos a estudiar con relación a la familia psicológica es que esa familia tiene atrapada algo que vamos a llamar la real familia. Y la real familia, ¿qué es? Son todas las partes del ser. Esta real familia es muy importante porque siempre nos ha acompañado, y acá está toda la felicidad, está, podríamos decirlo así, el poder quitarnos todos los vacíos que tenemos en nuestro interior, están ahí en la familia, en la real familia. Entonces tenemos que aprender a liberarla. Entonces, partiendo de eso, vamos a estudiar en esta conferencia del día de hoy estas tres tipos de familia, las vamos a coger por aparte, y luego empezaremos a estudiar un poquito el apego, que es algo muy importante y que tiene que ver con la familia física y con la familia psicológica. Bueno, entonces, para empezar a hablar un poco sobre lo que es la familia física, lo primero que nosotros vamos a estudiar son las leyes de la naturaleza. La primera ley, que ya la hemos estudiado en diferentes conferencias, se le llama la ley del retorno. ¿Qué nos dice esta ley del retorno? Que todos los seres humanos tienen derecho a tener 108 cuerpos físicos como humanos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero hay algo que muchas personas saben, y es que siempre que un niño nace indefenso. Ni siquiera puede moverse. Es más, cuando el niño nace, ni siquiera tiene la fuerza en la columna para sostener su cabecita. Entonces, la naturaleza es tan sabia que cada vez que un niño nace, le otorga un papá y una mamá. Especialmente, pues, como la mamá que va a estar muy pendiente. Bueno, aunque también hay muchos padres que están muy pendientes de ellos. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa pequeña explicación, ahí vamos a entender por qué es tan importante la familia física. Si no fuera por nuestra mamá y no fuera por nuestro papá o por la persona que nos cuidó desde pequeños, pues nosotros no pudiésemos existir. Es más, ni siquiera podemos comer, ni siquiera podemos caminar. Entonces se hace necesario siempre esa figura del padre y de la madre. Sí, nosotros fuimos en esta existencia, por ejemplo, fuimos buenos padres o la mujer fue buena madre, en la próxima existencia tendrá una buena papá, tendrá un buen papá y tendrá una buena mamá. Pero si nosotros fuimos malos padres, en la próxima existencia tendremos una mala mamá y un mal papá, que hasta muchas veces nos terminan abandonando, ¿cierto? Ya sabemos que hay muchas personas que solo tienen mamá, que el papá no aparece por ahí,
Y eso tiene una razón, y es porque nosotros hemos sido así en vidas pasadas. Entonces acá ya empezamos como a romper esos conceptos de, bueno, ¿y por qué así? ¿Por qué mi familia fue así? Bueno, pero como les iba comentando, nosotros tenemos derecho a tener 108 mamás y tenemos 108 papás. Entonces, acá vamos a tratar de reflexionar esta pregunta. ¿Cuál es el verdadero padre? ¿Cuál es la verdadera madre? Nosotros, como no entendemos muy bien estas leyes, pensamos que solo hemos tenido una mamá y un papá. Pero si, por ejemplo, vamos en la existencia 108, quiere decir que ya hemos tenido, además de la mamá o el papá que tenemos en ese momento, ya hemos tenido 107 papás y 108 mamás anteriores. Entonces acá es donde empezamos a romper los primeros conceptos. Entonces, verdaderamente, desde el punto de vista de la conciencia, ¿quién es el padre o la madre que actualmente tenemos? Él es simplemente un hermano que nos está devolviendo un favor. ¿Qué quiere decir eso? Que ese padre y esa madre nos debían un cuerpo. Es muy probable que en existencias anteriores ellos fueron nuestros hijos y ahora nosotros somos los hijos de ellos. Le estamos devolviendo ese favor. ¿Listo? Bueno, ¿y quién vendrían siendo entonces nuestros hijos? Exactamente, personas que les estamos debiendo un favor. Entonces, si nosotros empezamos a vernos de esta forma, si empezamos a vernos como hermanos, más no como mi propiedad, que es mi hijo, que es mi mamá, sino como un hermano que nos está devolviendo el cuerpo, entonces eso nos va a permitir entender que todas las personas somos hermanos, ya que todos somos hijos de la misma madre, que en este caso es la madre tierra. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya vamos rompiendo algunos otros conceptos. Ahora imagínense que si nosotros hemos tenido 108 papás, 108 mamás, más o menos calculen cuántos hermanos hemos tenido dentro de las 108 existencias. Entonces, si tuviéramos la conciencia despierta, nomás salimos a nuestra ciudad y si tuviéramos la conciencia despierta empezaríamos, ay, mire, este fue hermano en tal existencia, este fue primo en esta existencia, este fue cuñado en tal existencia, y empezamos a darnos cuenta que ya no solo nos remitimos a las personas que tienen nuestro apellido, sino empezamos a estudiar que tenemos una ramificación grandísima de familia. Y por eso los seres despiertos no hablan es de la hermandad del planeta Tierra. Y con esto también quiero comentarles que esa es la razón por la cual cuando nosotros nos soñamos con un hermano, cuando tenemos sueños con los hermanos, representa a la humanidad, alguna persona de lo que es la humanidad como tal. Bueno, cuando nosotros morimos, nosotros por lo general siempre retornamos en el árbol genealógico de nuestros descendientes. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable que si por ejemplo acá la abuelita muere, puede llegar a nacer como uno de los nietos, como uno de los hijos de sus propios padres. ¿Listo? Y eso ya muchas personas lo han demostrado, ya que, por ejemplo, cuando nace determinada persona, vemos que tienen un temperamento similar, unos gustos por la comida similar al abuelo, se ríe igual que el abuelo, y si despertamos un poquito la conciencia, nos vamos a dar cuenta que efectivamente, posiblemente es el abuelo que retornó en el mismo árbol genealógico. Entonces siempre vamos ahí como retornando en el mismo apellido, en la misma descendencia, y hasta esa es la razón por la cual, acá entendiendo un poquito lo que es la familia, muchos hermanos sienten atracción hacia sus hermanos, o al contrario, sienten celos, porque la hermana está saliendo con el nuevo novio. ¿Y por qué se sienten esos celos? Pues cuando investigamos es muy probable que en vidas pasadas efectivamente fuimos pareja con nuestros hermanos, o al contrario, muchas veces se pelea mucho y es porque vienen con conflictos hasta de vidas pasadas y siguen como hermanos peleando. Bueno,
también es bueno saber que esto no siempre se da. Hay muchas veces donde cuando se cobra un karma de asesinato, por karma, a esa persona que nosotros asesinamos, como le debemos un cuerpo, para pagar ese cuerpo nos la pueden mandar como nuestro hijo o también como nuestro hermano. Y por eso también vemos muchos conflictos entre padres e hijos, que cuando se investigan es porque hay unas deudas kármicas muy fuertes. Pero también en viceversa podemos ver que hay hermanos que se quieren mucho. Y ahí vamos a empezar a despertar nuestra conciencia para poder entender todo eso relacionado con esa temática. ¿Sí? Bueno, ya rompiendo un poquito esos conceptos, la idea es que ya no miremos a nuestra familia como siempre la miramos, sino que empecemos a mirarla de una forma más consciente. Hay una persona que es muy importante en nuestra familia, que va a ser la pareja, lo que vamos a llamar el esposo o la esposa. Sin esta persona no nos podríamos autorrealizar, ya que si nosotros queremos crear los cuerpos existenciales del ser, es necesario conseguir a la pareja, ¿sí? Pero ¿quién vendría siendo la pareja? Pues la pareja simplemente es una hermana o un hermano que va a ayudarnos en el trabajo espiritual. No tenemos que verla como un objeto, no tenemos que verla como una posesión, ya que esa hermana o ese hermano es libre de hacer lo que desee. Si se está trabajando juicioso en la obra, se está trabajando con juicio en la obra, pues esa persona va a respetar la obra y por lo tanto no nos va a traicionar. Y en el caso de que nos traicione, pues no hay ningún problema. Internamente nos irán diciendo que hay que solucionar ese problema. Bueno, Chi nos dice: las personas difuntas que uno se encuentra en el astral son las que están en el limbo esperando cuerpo o son defectos del difunto. Bueno, depende de Chi, porque cuando tú sales en astral, si la persona sabe que está muerta y te habla como si estoy muerto, voy a retornar en tantos años, en tal hermano o en tal hermana, entonces estás hablando con la conciencia. Si tú sales en astral y esa persona piensa que está vivo, es posiblemente es la legión de los yoes, ¿sí? Ahora, también ten en cuenta que muchas veces cuando nosotros nos soñamos con un familiar que está muerto, digamos con nuestro papá o con nuestra mamá, pues es la madre divina o el padre que toman esa forma. Bueno, Juan nos dice: buenas noches, me pregunta, ¿es una persona antes de morir puede encarnar en alguien? No, tiene que morir. Una vez muere, ahí sí retorna otra vez. No se puede dar ese proceso como en las novelas del cuerpo ajeno o algo así. Entonces, bueno, ahí es importante que tengamos en cuenta. Primero tiene que morir y ahí sí retorna. No puede estar en dos cuerpos la misma alma. Bueno, entonces sigamos estudiando esta conferencia. Y ya pasamos ahorita a algunas preguntas. Bueno, entonces partiendo de esa pequeña explicación, vamos a hablar entonces quiénes son nuestros hermanos. Cuando nosotros venimos a esta manifestación cósmica, nosotros venimos con unos compromisos. Y esos compromisos los vamos a ver de dos formas. El primer compromiso es que nosotros debemos unos cuerpos. ¿Qué quiere decir deber unos cuerpos? Que hubieron unos seres que nos colaboraron en una existencia anterior dándonos un cuerpo físico y nosotros nos comprometimos en esta existencia a devolverles ese cuerpo que nos dieron. Entonces ahí hay unos compromisos y entonces esos compromisos se tienen que cumplir y esos vendrían siendo nuestros hijos. En otras ocasiones, por amor, muchas personas tienen otros compromisos. Entonces hay personas que dicen: yo voy a ayudarle en la próxima existencia voy a ayudarle a este hermano para que él venga en mi familia y yo le ayude en el proceso del despertar de la conciencia, ¿sí? Pero tenemos que ver a nuestros hijos de esa forma, como hermanos. Ellos son seres independientes.
cada uno de ellos tiene su propio padre y su propia madre. Hablábamos anteriormente, hicimos una pequeña reflexión de quién es nuestro verdadero padre y quién es nuestra verdadera madre. Pues verdaderamente es nuestro ser espiritual. Entonces nosotros vendríamos siendo simplemente como unos hermanitos que venimos a devolverle ese cuerpo a ese niño. Al niño hay que enseñarle, hay que criarlo. Ojalá si le podamos enfocar el despertar de la conciencia mucho mejor. Hay que respetarle el libre albedrío, enseñarle a valerse por él solo y listo. Una vez ya esa persona se puede valer por él solo, hasta ahí va la labor como padre o como madre, porque es necesario que los niños o los jóvenes vuelen, hagan su propia vida. Bueno, por acá Pablo nos dice: Leo, vi un documental de una mujer que cuando miraba alrededor del campo recordaba tal hecho o suceso que había tiempo pasado. Bueno, sí, eso es muy normal. Y fíjate que hay muchos documentales sobre eso, ¿no? Sobre lo que son las vidas pasadas. Bueno, ya hablando un poquito de eso, vamos a estudiar entonces que toda la humanidad somos hermanos. O sea, tenemos que quitarnos ese concepto, vuelvo y les digo, ese concepto de que mi familia son los que viven en mi casa. Y tenemos que ver que toda la humanidad somos hermanos, ya seamos blancos, negros, mestizos, mulatos, lo que ustedes quieran, chinos, lo que ustedes quieran, todos somos hermanos. ¿Por qué? Porque todos vivimos en la misma casa. ¿Cuál es nuestra casa? Pues nuestra casa es el planeta Tierra. Entonces todos somos la hermandad del planeta Tierra. ¿Quién es nuestra madre? Hay una madre que se llama la Madre Natura y todos somos hijos de la misma Madre Natura. Entonces, sí, empezamos a ver a nuestro hijo como un hermano, a nuestra madre física como un hermano. Asimismo, vamos a poder ampliar nuestro panorama y vamos a ver al vecino, al presidente, al ladrón, a la persona que está en la calle. A todos los vamos a ver como hermanos. Y así es que se despierta el amor por la humanidad. Porque yo me imagino que muchos de ustedes, si por ejemplo ven a un hermano de ustedes, un familiar, lo ven en la calle sufriendo de hambre, pues obviamente irían a ayudarlo porque es su hermano. Pero si rompemos ese concepto de sangre y empezamos a verlo así, entonces vamos a volvernos más misericordiosos con la misma humanidad. Y es así como cuando, por ejemplo, el Padre nos diga que tenemos que salir de misión a buscar a algún hermano que está perdido, que quiere el despertar de la conciencia, pues vamos a tener todo el amor y el ánimo de poder hacer esas misiones internacionales. Bueno, Yujin dice: mi padre se despidió de mí en el astral y me dolió tanto que en verdad yo estaba llorando en el sueño y físicamente me salían las lágrimas. Sí, algo muy curioso es que muchas veces cuando alguien muere, se despide de nosotros. Así es. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de la otra parte de la conferencia. Vamos a hablar de la otra familia, que es la familia física. ¿Listo? Bueno, por acá Ana nos dice: si yo solo tengo una hija, ¿quiere decir que solo debo esa existencia? Bueno, Ana, no necesariamente. Tú tienes que averiguar en el astral cuántos cuerpos debes. Así uno debe preguntar. Uno debe preguntar cuántos cuerpos debo. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el astral te van a mostrar cuántos hijos debes tener en esta existencia. Por ejemplo, ahorita tienes una hija, pero si te dicen que debes 2 o debes 3, entonces ¿qué hay que hacer? Pues bueno, ya te están diciendo que debes tener otros 2 hijos más. Eso es así. ¿Listo? Algo que también es bueno que sepamos es que si por ejemplo en este momento no quisiéramos tener más hijos, podríamos hacer un negocio con la Madre Divina para que no vengan esos hijos. Obviamente, esos hijos no van a venir si nosotros estamos haciendo un trabajo de sacrificio muy fuerte, y si vinieran esos hijos, pues de alguna otra forma nos estancarían, porque nos quitarían algo de tiempo para la obra.
Pero si nosotros en este momento no estamos trabajando con mucha fuerza en la obra, entonces es muy probable que pueda venir un hijo. Y bueno, algo también que es bueno que sepamos es que muchas veces los hijos hacen que las familias se unan de nuevo o hasta que nos ayuden en el trabajo del avanzar. También es bueno que sepamos que la crianza también no la valen como sacrificio por la humanidad. Bueno, por acá Carol nos saluda desde Barquisimeto, Venezuela. Bueno, Diego nos dice, ¿podrías por favor citar algunas películas de vidas pasadas? Pues había una película que alguna vez vi que se llamaba como El Atlas de las Nubes. Ahí se habla un poquito de vidas pasadas. Bueno, pero centrémonos acá entonces ahora en lo que es la familia física. ¿Listo? Bueno, Ingrid nos dice las personas que han realizado abortos, Leo, ¿quiere decir que también se les abortó en otras existencias? Bueno, Ingrid, depende, porque es muy probable que hayan generado un nuevo karma. ¿Qué quiere decir? Que deben un aborto. O sea, que cuando vayan a querer nacer, los van a abortar. Entonces hay que mirar si cobraron o al contrario, generaron una nueva deuda. Eso es así. Bueno, vamos a dejar las preguntas fuera del tema. María nos dice, bueno, una pregunta fuera del tema. Mari, vamos a dejar las preguntas fuera del tema para cuando terminemos la conferencia. Y así más bien con las mismas preguntas vamos profundizando sobre la misma temática, ¿listo? Si quieres después me puedes escribir acá cuando terminemos la intervención de nuevo la pregunta. ¿Los animales también se despiden? Sí, Verónica, fíjate que los animales también se despiden. Y es porque muchos de esos animales también fueron parte de nuestra familia o son parte de nuestra familia. Y cuando investigamos, efectivamente ahí estaba una tía, un abuelito que ya había terminado las 108 existencias y también se despiden. Fíjate que es así. Bueno, vamos ahora a hablar, entonces pasando ahora sí al siguiente tema, vamos a hablar de lo que es la familia física. Ahorita seguimos con las preguntas que hagan falta. Perdón, la familia psicológica. Entonces, como les iba diciendo, la familia psicológica son nuestros hijos. Estos señores que ustedes ven acá, estos son nuestros yoes. Tenemos un yo que es bien codicioso, un lujurioso, un pervertido, un iracundo, un golpeador, el yo del miedo. Tenemos yoes, hijos drogadictos, o sea, nuestros propios defectos son nuestros hijos drogadictos, depresivos, esclavos de la tecnología, del celular, de las redes sociales, en fin, tenemos muchísimos hijos y cada hijo va a pelear por su comida, fíjense ustedes. Entonces, así como nuestros padres nos alimentan a nosotros, esos niños todos los días vienen por su cuota diaria. Entonces el yo del estrés todos los días viene para que lo alimentemos. Si nosotros no alimentáramos a esos hijitos, los hijos se debilitan y se mueren. Pero el problema es que cuando uno no alimenta a los niños o a los yoes, los niños nos hacen pataletas. ¿Cuáles son esas pataletas? Pues que nos meten en presión de que aliménteme hasta que terminamos cayendo en esas tentaciones, ¿sí? Bueno, acá lo que les digo que es importante es que estudiemos que estos yoes se empiezan a apoderar de nuestros centros. Y al apoderarse de los centros, se roban la energía de los centros y se van haciendo más grandes. Y así es como todos los yoes van creando familias, ¿sí? Por ejemplo, miremos el yo de la pereza. El yo de la pereza, cuando nos empieza a robar la energía sexual, entonces empieza a crear nuevos hijos, como por ejemplo el yo del ocio, el yo no hago nada, el yo más adelante, ¿sí? Entonces van creando así nuevos hijitos y van creando así como más nuevas familias y así en ese momento tenemos una superfamilia psicológica. Igual, los yoes de la lujuria empiezan a robarnos la energía y con esa misma energía empieza a crear el yo del adulterio, luego el yo de la masturbación, luego el yo reproductor, luego
el yo pornográfico, y así empiezan a crearse familias dentro de nosotros. Esas familias terminan volviéndose legiones. Y todas las legiones vienen a atacarnos, a robar la energía de los centros para seguir creciendo y seguir reproduciéndose. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros reflexionemos sobre esto para dejar de darles energía a los yoes. Recordemos que no solo uno alimenta un defecto y ya, sino que cuando se alimenta un defecto, el defecto se reproduce, es como un virus. Si alimentamos eso, entonces se va regando por todas nuestras células y hasta que llega un momento donde estamos como estamos. Es importante que reflexionemos que, como lo vemos acá en esta parte del gráfico, lo voy a poner acá. Cada defecto tiene atrapado un porcentaje de conciencia, ¿sí? Este porcentaje de conciencia es lo que nosotros vamos a llamar la real familia. ¿Listo? Pero antes de hablar de esta lucecita que les estaba comentando, vamos a hablar y vamos a hacer una pequeña reflexión. Porque, bueno, les voy a hacer una pregunta rápidamente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que una persona puede llegar a querer más a su familia física, a sus hijos, o puede llegar a querer más a sus propios defectos? ¿Ustedes qué creen? Si quieren, escríbanme ahí en el chat, ¿sí? Pero bueno, yo les doy mi punto de vista. Yo pienso que nosotros terminamos queriendo más a nuestros propios defectos psicológicos que a nuestra propia familia física. Eso es así. Bueno, Mercedes por acá nos pregunta, buenas noches, y cuando uno se le muere un hermano, se llevó excelente relación y se sueña con él, y pasado el tiempo no se vuelve a soñar con él, ¿qué ha pasado? Pues es muy probable que ya él te olvidó, porque en el mundo, en el limbo, la gente termina olvidando, y es muy probable que ya haya retornado, entonces ya volvió a nacer y de pronto ya por eso ya terminó ese ciclo. Sí. Bueno, Armando dice, y los que no tenemos hijos, pues hay que averiguar, Armando, porque fíjate, yo por ejemplo, en este momento no tengo hijos, pero internamente me han dicho que tengo que pagar 2 hijos, entonces hay que negociarlos. Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando los bebés mueren antes de nacer o recién nacidos? Nicole, por lo general esos niños están pagando un karma que se llama karma de guerra, crímenes de guerra. Entonces ellos han matado a muchas personas y por eso ni siquiera alcanzan en el mismo vientre, pierden el cuerpo físico. Sí, en otros casos son karmas de aborto y por eso se va dando eso. Bueno, por acá nos dice Armando, la familia física. Bueno, yo pienso, de pronto a diferencia de Armando, como lo vamos a ver acá, que nosotros vamos a terminar queriendo más a nuestros propios defectos psicológicos, a nuestros propios hijos psicológicos, que a nuestra propia familia física. ¿Sí? Eso es lo real. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, uno puede llegar a querer más a sus vicios que a su propia familia. Una persona que es esclavo del alcohol, una persona que, por ejemplo, es esclavo de las drogas, que sabe que cada vez que consume alcohol o drogas, hace sufrir a su familia, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, que gracias a eso ha perdido su familia es un infierno. Aún sabiendo todo eso, prefiere a sus vicios. ¿Sí? Miremoslo acá en este otro ejemplo. Muchas veces nosotros preferimos estar peleando, preferimos la ira, gritar, ofender, en vez de a nuestra propia pareja o en vez de a nuestro propio hijo. Entonces preferimos alimentar la ira con nuestro hijo o con nuestra pareja o con nuestra mamá, en vez de matar ese defecto, en vez de no, por tener una buena relación con esta persona, yo no voy a dejar alimentar este defecto. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que no es tan así, que hay muchísimo apego. ¿Sí? Fíjense ustedes, por ejemplo, acá, el apego que se le tiene a la pereza. Podemos ver que algún familiar necesita ayuda
que de pronto necesita, no sé, arreglar algo en la casa, que la acompañemos a la plaza, a hacer mercado, y nuestra pereza dice, no, yo no, hoy es mi domingo, yo que me voy a levantar ahorita, ay, no, 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 después, ¿sí? Vemos el orgullo, muchas veces preferimos el orgullo que a nuestra propia familia. Bueno, por acá Carol nos dice, yo quiero más a mis defectos. Tristemente es así. Y es bueno que lo tengamos presente, porque al tener presente que queremos más a nuestros defectos que a nuestra propia familia física, eso nos va a dar las pautas para ver que necesitamos desapegarnos a esos defectos. Bueno, Eugene nos dice, la gente prefiere los defectos que a los demás. Si la gente no es consciente, son manejados por todos sus yoes. Bueno, sí, Eugene, pero recuerda, no solo la gente, sino todos nosotros, cada uno de nosotros. Bueno, compartir gente, por favor, dice Fabio Alexander Reyes. Bueno, entonces partiendo de esto, ¿de dónde salieron esa familia psicológica? ¿De dónde salieron todos esos diablitos? Pues esos diablitos salieron cuando se derramó la energía creadora sexual. Cuando nosotros llegamos al orgasmo o a la eyaculación, en ese momento, lastimosamente, se crearon los millones de yoes, de hijos que tenemos en este momento. Y como seguimos fornicando, fíjense lo que pasó, nos volvimos cada vez más negros. Les recuerdo que cuando una persona experimenta un orgasmo o una eyaculación, más o menos puede llegar a crear aproximadamente de 5 a 7 millones de yoes por orgasmo. Entonces esos son muchísimos hijos que vamos creando, como para que lo entendamos, como que cada esperma se termina convirtiendo en un yo, y además de eso los yoes que ya teníamos terminan comiendo y se van volviendo cada vez más grandes. Ya después de eso van apareciendo lo que son las impresiones. ¿Qué son las impresiones? Es la información que va entrando por los 5 sentidos, y esas impresiones también van creando nuevos yoes y van alimentando a los que nosotros ya tenemos. Entonces, partiendo de eso, vamos a explicar ahora un poco lo que les iba comentando, la real familia, lo que está atrapado detrás de todos estos hijitos que nosotros tenemos. Bueno, pero antes de eso, por acá Jamie nos dice, yo adoro a mi familia, no tengo problemas con eso, y a mis hijas y nietos tengo muy buena relación, con cada quien tiene su vida, y cuando no nos vemos, y cuando nos vemos con gusto. Bueno, qué chévere que haya una buena relación con ellos. Bueno, Carol nos dice, estoy de acuerdo contigo, termina uno queriendo más a los defectos que a la familia, se aleja por los defectos de la familia en muchas ocasiones. Sí, así es. Sí, así es. Bueno, Verónica nos dice, hay personas que queremos más a los defectos que a la familia. Por ejemplo, el yo del sufrimiento, el yo del cigarrillo, el yo vanidoso, el yo parrandero, en fin, sí, todos tenemos unos yoes terribles, unos apegos grandísimos. La encarnación se produce al nacer o antes. Se produce exactamente cuando se da el primer aliento de vida. Apenas se respira por primera vez, en ese momento entra la chispa o la conciencia dentro del individuo y en ese momento retorna. No hablemos de la reencarnación porque eso ya es otra cosa. Vamos a decir que retorna nuevo a la vida. Bueno, Erika también está de acuerdo con nosotros. Nos dice, a los yoes los queremos más que ellos han retornado con nosotros miles de años. Sí, algo que es cierto es eso, que esos yoes vienen con nosotros desde vidas pasadas. Entonces así es. Y bueno, por acá Samuel nos saluda desde México. Por acá nos dice una pregunta, cuando una persona es adoptada desde bebé por una familia que no es la familia biológica y luego cuando crece se entera que no es hija legítima, ella recibe un trauma, ¿cómo puede equilibrarse psicológicamente? Bueno, Jacob, en ese caso esta persona tiene que meditar. ¿Listo? Cuando aprende a meditar, entonces logra solucionar ese conflicto. Y además de eso, cuando comprende esta conferencia, entiende que eso que le pasó no fue algo injusto, fue un karma.
que es muy probable que ella haya hecho lo mismo, haya abandonado y antes por misericordia encontró otra familia que la terminó ayudando. Bueno, pero para eso está la meditación. Bueno, es verdad, quiere uno más a los defectos que la familia, dice Fabio. Sí, así es. Ya no nacen más defectos, solo las impresiones que van a engordar defectos que existen ya, pero no nuevos. Mira, Natalia, si nosotros dejamos de fornicar, exactamente, paramos la creación de yoes. Es lo primero. Pero ahora lo segundo que hay que tener en cuenta es las impresiones. Porque muchas veces por impresiones vamos a terminar creando yoes. Pero no de la misma magnitud. Es que imagínate, con un orgasmo, con una eyaculación, se crean casi 8 millones de yoes. Imagínate la cantidad. Mientras que con una impresión, pues se terminan alimentando unos cuantos. O hasta de pronto terminamos creando uno que otro. Por ejemplo, se me ocurre a mí, sale el nuevo celular iPhone 20, no sé. Y entonces, claro, uno ve eso y si no mata la impresión, entonces ya crea el yo que quiere comprar ese celular. Bueno, también por acá la flor de vainilla nos dice, también creo que no somos capaces de renunciar en su momento. Y aún yo para no hacerle pasar un mal rato a los seres que según queremos mucho, ahí demostramos a quién se le quiere más. Sí, así es. Bueno, pero ahora sí hablemos de la real familia. Como les iba comentando, cada yo tiene atrapada una parte de nuestro real ser, de nuestra real familia. ¿Y por qué se le llama real familia? Porque esta real familia, que ustedes la pueden ver de pronto acá en este gráfico, estas lucecitas siempre han estado con nosotros desde el inicio de los tiempos y se le llama real familia porque nunca pasa. La familia física pasará. No creo que dure más de 100 años nuestra familia física. Verdaderamente, y siendo sinceros, no creo que ni 70 años alcance a durar nuestra familia física. Bueno, de pronto unas durarán un poquito más, pero siendo realistas es así. La familia psicológica también va a morir cuando vamos a la involución, pero la real familia nunca muere, jamás. Cuando nosotros nos alejamos de la familia, de la real familia, empezamos a experimentar unos vacíos. Y esos vacíos nosotros vamos a intentar llenarlos con los placeres de la familia psicológica y con los apegos a la familia física. Pero cuando nosotros volvemos a integrarnos con esta real familia, que como les iba comentando está atrapada dentro de los yoes, cuando empezamos a integrarnos, todos esos vacíos empiezan a desaparecer. La soledad, la depresión, la inseguridad, porque todos esos son vacíos. Y empezamos a sentirnos de nuevo llenos. Pero eso es algo que cada uno tiene que ir experimentando en la medida que va haciendo el trabajo. Bueno, otra cosa a Natalia que nos preguntaba sobre que si dejamos de fornicar. También hay que tener en cuenta, Natalia, que si nosotros además de la fornicación tenemos que parar las drogas y el alcohol, porque lamentablemente eso vuelve y atrapa a las partes del ser que hemos liberado y revive los yoes muertos. Entonces hay que tener cuidado con esos yoes. Bueno, como les iba comentando, entonces eso es esa familia que nosotros a través de la muerte psicológica vamos a ir liberando, va a empezar a llenar todos los vacíos existenciales. Es más, hasta los vacíos por pérdidas de algún ser querido. Porque cuando se muere un ser querido, a causa del apego sentimos como ese vacío. Pero cuando empezamos a morir psicológicamente, esas esencias empiezan a tapar todos esos huecos que han dejado nuestros propios apegos. Bueno, el 3% es la chispa más grande que ustedes de pronto pueden percibir acá, en este gráfico. Acá, este es nuestro 3%, y estas chispitas son las esencias que están atrapadas dentro de los yoes. Y dentro de este 3% hay unas partes del ser que son muy importantes, que vamos a hablar en este momento de ellas. Entonces, la primera parte es nuestro Padre. Entonces el Padre dentro de nosotros representa lo que es la sabiduría.
Y esta parte está activa especialmente cuando nosotros empezamos a trabajar la muerte y la meditación. Ella se activa y nos permite comprender. ¿Sí? La otra parte, que es muy importante, es nuestra propia Madre Divina. ¿Sí? Ella es nuestra propia energía con la cual vamos a crear los cuerpos existenciales del ser. Y además de eso, es la energía que nos va a ayudar a eliminar el ego. Y existe otra parte de nuestra propia, dentro de ese 3%, que es el hijo. Entonces el hijo es una parte encargada de hacer justicia. ¿Y qué es justicia? Muerte psicológica, eso es un defecto, esto me está estancando. Entonces esa parte está dentro de nosotros vibrando. También ese hijo muchas veces obra como el entrenador psicológico. ¿Qué es el entrenador psicológico? Es el mismo Lucifer, es el mismo deseo, es la misma tentación. Entonces esa parte del ser nos activa los deseos psicológicos para que nosotros podamos hacer justicia sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Que esa parte del hijo, por ejemplo, cuando esa parte del ser quiere que nosotros saquemos dulzura, entonces activa dentro de nosotros la ira, para que nosotros podamos llegar a observar la ira y la eliminemos. Y una vez eliminemos, él nos da la dulzura que necesitábamos. No, que necesito voluntad, Dios mío, necesito voluntad para solucionar esto porque este efecto me está ganando. Entonces, esa parte del hijo nos va a activar mala voluntad, deseo, ganas de caer en vicios. ¿Para qué? Para que nosotros, al eliminar todos esos defectos, recuperemos la voluntad. Les recuerdo que cuando nosotros liberamos el fuego, o sea, cuando nos negamos a esas tentaciones, como lo podemos ver de pronto acá, nos vamos a recibir sabiduría, que es el famoso entendimiento o comprensión, y el amor, que es el fuego, y ese amor es voluntad o capacidad de hacer. Bueno, pero además de eso, dentro del 3%, vamos a encontrar otras partes que son muy importantes. Esta parte se llama Atman y se encuentra acá en la glándula pineal. Este Atman nosotros lo vamos a encontrar en el mundo astral y él se va a manifestar como nuestro papá físico. Cuando nosotros nos soñamos con nuestro padre físico, es ese Atman que nos está guiando en el camino. Buddhi también es otra parte muy importante. Ella se encuentra acá cuando se está practicando la transmutación sexual. Buddhi genera el magnetismo para atraer todas las esencias hacia este centro superior. Además de eso, Buddhi despierta las esencias cuando nosotros hacemos la práctica de transmutación sexual o cuando sublimamos las energías. Buddhi es la encargada de despertar la conciencia para hacer el trabajo. Acá encontramos otra parte de la Real Familia que se llama Manas, y esta parte es la voluntad. Manas es el encargado de negarse a cada una de las acciones del ego, por eso se llama el alma humana o la voluntad. Bueno, y además de eso vamos a encontrar muchísimas otras partes del ser. Por ejemplo, encontramos el Superkan, que es una parte que genera la potencia sexual. Hay otra parte del ser que se llama Cupido, que es el que flecha los corazones de los enamorados. Cuando nosotros vamos a hacer el trabajo de la transmutación sexual o estamos en el proceso de conseguir pareja, esa parte del ser se activa y nos enamora de la pareja y hace que la pareja también se enamore de nosotros. Pero bueno, es bueno que sepamos que esas partes del ser están atrapadas en los yoes. ¿Sí? Por ejemplo, hay una parte del ser que son los ancianos panaderos y ellos nos van a dar diferentes tipos de sabiduría. Hay veces donde nosotros soñamos que nos dan pan. Hay un anciano panadero nos está dando una sabiduría. Hay veces que soñamos comiendo dulces, que los dulces es amarguras. O sea, una parte del ser nos va a dar sabiduría sobre las amarguras. Y así sucesivamente vamos a encontrar varios. También encontramos, por ejemplo, al intercesor elemental, que es otra parte de nuestro propio ser. ¿Sí? Y vuelvo y les digo, esas partes del ser están en potencia dentro del 3%, pero están atrapadas dentro de los yoes. Entonces nosotros tenemos que empezar a liberar esas partes del ser para empezar a integrarla. ¿Sí? Podríamos ver que es un ejército completo de nuestra Real Familia. ¿Sí?
Está, por ejemplo, el Cristo atrapado ahí. Está en lo que son los deseos. Los yoes de la lujuria tienen atrapado las virtudes del amor, tienen atrapado lo que les comentaba, el cupido que enamora a las parejas. Bueno, en fin, son muchas partes del ser y nosotros tenemos que ir liberándolas a través del trabajo de la muerte psicológica. Bueno, por acá nos dice: buenas noches, ¿los niños ya vienen con yoes o los crean ellos mismos? Jorge, los niños ya vienen con yoes. Recordemos que una persona se muere y todos los yoes de él van al limbo. Y cuando el niño vuelve y nace, poco a poco, en la medida que va creando la personalidad, los yoes van reintegrándose. ¿Listo? Bueno, Liz dice, si pagamos el karma de soledad, entonces nos pueden asignar unos hijos. Claro que sí. No solo unos hijos, sino una pareja, ¿no? Para poder tener los hijos. Y no solo para eso, sino para crear los cuerpos existenciales del ser. Claro que sí. Bueno, Nicole nos dice, ¿por qué solo nos dan un 3% de conciencia? Porque esa chispa no es consumida por los yoes. Todos poseemos ese 3%. Sí, Nicole, todos tenemos ese 3%. Y ese 3% es el silencio interior, la capacidad que tienes de vivir en el instante, que nunca puede ser atrapada por el ruido, que nunca puede ser atrapada por los yoes. Entonces siempre dentro de ti va a haber, así sea una milésima partícula en el tiempo de silencio interior, y ese es tu 3%. Y con eso, que es ese silencio interior, tú lo que vas a hacer es, con los 3 factores, empezar a expandirlo, hasta que llegues a hacer el silencio completo interior, que significa lograr el despertar de toda tu conciencia. Bueno, Jemmy nos dice, eso sí me fue mi hermano y lo extraño. Para mí sigue viendo en sus recuerdos que tengo esto, puede ser, yo no lo creo, o dime. Pero a ver si es así se me fue mi hermano y lo sigo extraño. Para mí sigue viendo en sus recuerdos que tengo. Bueno, Jamie, si se te murió tu hermano, según lo que te entiendo, a las personas que se mueren es bueno olvidarlas. Porque si uno no las olvida, termina alimentando la personalidad de ellos y se queda ahí como un fantasmita rondando alrededor de la casa y esa personalidad no puede descansar. Lo mejor que nosotros podemos hacer es trabajar esos apegos. Ya vamos a estudiar cómo se trabajan esos apegos para poder descansar nosotros y también poder dejar descansar a esas personalidades. Bueno, Jimmy por acá nos dice, hay un mantra para no desarrollarse y los vapores seminales en donde alcanzan los estímulos. Bueno, si te refieres a la práctica de la transmutación sexual, claro que sí, Jimmy. Hay unos mantras y un proceso respiratorio que se va a utilizar para no derramar la energía sexual. Es el proceso de la transmutación sexual. Jimmy, si quieres de pronto visítanos en esta página de conocimientos y no conferencias y revisa la conferencia número 10. Ahí están todos los mantras y todo el proceso respiratorio para aprender a utilizar la sexualidad de una forma consciente. Dice Will, bueno, Leo, ¿es bueno jugar cartas o ajedrez, practicar algún deporte o algún hobby? Bueno, Will, es que las cosas no es que sean buenas ni malas, sino lo que nosotros tenemos que estudiar es que cada una de esas cosas va a generar unos yoes y tenemos que estudiarlo. Por ejemplo, a mí me parece que hacer deporte es muy bueno. Pero si ya uno empieza a hacer deporte y dentro de eso se activa la competencia, el orgullo de ganar o el orgullo de tener una buena figura, de tener un cuerpo atlético, entonces ya empiezan a aparecer yoes. Pero si tú haces deporte por hacer deporte, por estar bien, me parece que está bien. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que estudiar. Ahora, si te coge un hobby, por ejemplo, por hobby podemos empezar a jugar videojuegos y gracias a eso dañamos nuestra imaginación, perdemos el tiempo. Entonces tú empiezas a reflexionarlo. Pero vuelvo y te digo, las cosas no es que sean buenas ni es que sean malas. Hay que sacarle la sabiduría. Y cuando tú le sacas la sabiduría, sabes cada cosa en dónde va. Bueno, vamos a seguir ahora hablando de esta otra parte.
Dice, para que nos den esa sabiduría de las amarguras, ¿eso explica sufrir o solo meditar? Primero, hace referencia a no identificarte con el dolor. Y una vez no te identificas con el dolor, puedes matar los yoes. Y una vez ya mataste los yoes, entonces vas a meditar y a comprender que todo ese sufrimiento no era más que algunos apegos, que algunos yoes que ya no se van a alimentar. Bueno, pero eso es lo que vamos a estudiar ahora acá, cuando hablemos un poco de lo que son los apegos. Bueno, pero antes de eso nos dice Ingrid Leo, en el caso de las personas que se realizan inseminación artificial, de eso nacen mellizas. Bueno, eso es un delito contra el Espíritu Santo. Ahí hay un delito contra el Espíritu Santo al hacer eso. Es bueno que lo sepamos. Bueno, ahora sí, empecemos a estudiar un poquito lo que son los apegos. ¿Qué es el apego y por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, el apego, como lo vemos acá, es el vínculo afectivo que existe en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros empezamos a meterle una emoción, un placer, un agrado a algo. Y llega un momento donde uno siente que es muy importante esas sensaciones que nos hacen sentir esas cosas materiales o pasajeras. Por lo general nosotros siempre nos apegamos a las cosas pasajeras. Pueden ser nuestros egos, que son pasajeros, o pueden ser personas, circunstancias o hasta objetos. Y ese apego, vuelvo y lo digo, es generado por la sensación que se siente. Entonces la persona empieza a experimentar en su psiquis que si eso se va, ya no va a volver a sentir esas sensaciones y eso le hace sufrir. ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos dos niñas peleando por su muñeca. ¿Sí? Y entonces acá vamos a ver por qué se está sufriendo o por qué esas niñas terminan peleando. Porque esa muñeca le genera a alguna de esas niñas unas emociones, unas sensaciones. Puede ser de cariño, de seguridad, la hace sentir como la mamá. Y ella no quiere, o en ese ejemplo que le estoy dando, esa niña no quiere renunciar a esas sensaciones. Si esta niña, por ejemplo, conociera la muerte psicológica y tuviera en su propósito de vida autorrealizarse, entonces simplemente logra entender que son esas sensaciones a las que tiene que renunciar, las elimina y ya no se apega, se libera, porque el resultado de trabajar el apego es la libertad. De igual forma, pasa lo mismo con el dinero. Entonces nosotros vemos que nosotros estamos apegados al dinero, estamos apegados a la profesión, estamos apegados a la forma de llevar nuestra propia vida, porque eso nos genera unas sensaciones. Y si nosotros, vuelvo y les digo, estamos dispuestos a renunciar a esas sensaciones o al dolor, porque muchas veces sentimos sensaciones de dolor, por ejemplo, con el dinero. Nos sentimos humillados si no tenemos dinero. Y si estamos dispuestos a renunciar a ese sufrimiento y a esos placeres, entonces nos podemos liberar de todo. Bueno, es bueno que sepamos que en este mundo todo es transitorio, todo. Nuestro dinero, nuestro cuerpo, nuestra vanidad, ¿sí? Todos los objetos, los hijos son pasajeros, la muñeca también es pasajera, todo es pasajero. Y si nosotros le damos emociones o energía a las cosas pasajeras, vamos a generar apegos y vamos a sufrir. Muy sabiamente, los orientales dicen que uno no debe prestarle emociones a las cosas pasajeras. Tenemos que dejar que todo fluya, que todo viene, lo vemos como algo pasajero y se va. Y si no le metemos esas emociones, no vamos a experimentar ese apego. Estamos recibiendo lo que viene y estamos dejando ir lo que se va. Pero bueno, ya nos apegamos. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar los apegos. ¿Cómo se estudian los apegos? ¿Cómo nos desapegamos de esas emociones que experimentamos? Pues para eso tenemos que estudiar el temor.
porque todos los apegos tienen origen al temor y nosotros no queremos enfrentarnos a esos miedos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros empezamos a autoobservarnos, vamos a poner un ejemplo, tenemos un apego a la profesión. Entonces, por ejemplo, la profesión nos da estatus, la profesión nos da dinero, la profesión nos da estabilidad, nos puede dar hasta seguridad. Listo. Y de pronto, ¿por qué no? Nos pueden decir internamente que tenemos que dejar esa profesión. Entonces, ¿qué sucede ahí? Empieza a aparecer el miedo, el temor. Si nosotros quisiéramos quitarnos ese apego y hacerle caso al ser, lo que tenemos que hacer es entrar en una profunda meditación. Y en esa meditación tenemos que estudiar, bueno, ¿cuáles son los miedos a dejar eso? Lo primero que vamos a encontrar, como les iba comentando, son las emociones o sensaciones agradables que nos genera esa situación. Por ejemplo, nos podemos sentir muy bien cuando entregamos un producto, o cuando atendemos a tal persona de tal forma, o cuando entregamos el inventario de tal forma, o cuando nos están pagando el dinero por haber cumplido lo que nosotros en lo que estamos trabajando. Entonces empezamos a estudiar todo ese agrado y empezamos a eliminar cada uno de esos defectos y a renunciar, porque todo es pasajero. Y si nosotros eliminamos todo ese agrado que se experimenta, luego aparece el temor. ¿Pero de qué voy a vivir? El qué dirán, van a decir que soy un fracasado, van a decir que me volví loco, y empiezan a coger uno por uno. Ay, ¿qué dirán? Y uno me pone a estudiar, bueno, ¿qué es el qué dirán? Y uno se coge a ese defecto del ¿qué es el qué dirán? Miedo a que hablen de mí. ¿Y por qué me da miedo que hablen de mí? Si todo el mundo habla mal de todo el mundo. Y uno empieza a darse cuenta, es el miedo a la imagen, y uno mata el miedo a la imagen. Miedo a la pobreza, pues uno mata el yo pobre. Las comodidades, mire, es que las comodidades, esos apegos a esas comodidades. Y cuando nosotros hemos eliminado todos esos temores, hemos eliminado todos esos agrados que sentíamos, en ese momento nos sentimos libres. Y si tenemos que renunciar a eso, lo renunciamos y se fue. Somos libres. Dejamos ir lo que se tiene que ir. Y algo muy importante es que cuando nosotros solucionamos un apego, podemos recibir lo nuevo. Si por ejemplo alguien no está dispuesto a renunciar sobre su apego a la lujuria o su apego a algún vicio, pues nunca va a tener los méritos para poder recibir, por ejemplo, la pareja, para lograr la castidad. Si por ejemplo en el ejemplo que estamos dando, esta persona renuncia a su profesión, pues va y logra liberarse y desapegarse de eso, empieza a darse cuenta que fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Muchas personas que trabajan en su profesión pero sufren porque no les gusta lo que hacen, un día de esos se quitan ese apego a eso, esos miedos que tienen, empiezan a emprender algo nuevo y se dan cuenta que son más felices, que se estaban demorando en esa situación. Otras personas tienen una relación muy tóxica, trabajan esos miedos, se quitan esos miedos, logran salir de esa situación tóxica y luego consiguen una persona con la cual pueden llegar a compartir ideas y hasta un trabajo espiritual. Entonces siempre va a ser así. Si nosotros estamos dispuestos a quitarnos un apego, estamos listos para recibir lo nuevo. Bueno, pero ¿a qué nosotros nos apegamos? Vale la pena que estudiemos un poquito. Nos apegamos a las comodidades. Nos apegamos a los seres queridos. Pensamos que son nuestros, ¿sí? Y vuelvo y les digo, acá están los conceptos equivocados. No, eso no es nuestro, ¿sí? Las cosas, nuestras comodidades, todo eso es pasajero, ¿sí? Y si nosotros logramos ver todo como pasajero, entonces nos va a quedar muy fácil el proceso del desprendimiento. Y vamos a poder avanzar. Porque es bueno que sepamos que los apegos no solo nos hacen sufrir, sino que nos estancan en la obra. Especialmente los apegos a nuestros yoes. Y también los apegos a los malos conceptos que se tienen con relación a la familia. Y en esto sí vale la pena que estudiemos,
porque muchas personas se han estancado en el trabajo espiritual porque termina pesando más la familia física que su propia obra. Por ejemplo, alguien está apegado a los hijos, y si a los hijos no les gusta que uno esté en estas conferencias, entonces como pesan más los hijos, entonces uno se sale de las conferencias y perdió la oportunidad de hacer el trabajo espiritual. Otra persona está apegado a un esposo que le pega, que le es infiel, que fornica, y por miedo a soltar a esa persona, a todos sus apegos, a todos sus condicionamientos, entonces se estanca en el trabajo espiritual. Entonces, acá es muy importante que tengamos en cuenta que si llega a pesar más nuestra propia familia que la misma obra, tarde o temprano nos vamos a salir. Y cuando hablo de esto, es bueno que sepamos que hay que tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones van a ir hasta en contra de la misma familia física. ¿Sí? Fíjense que el Maestro Jesús daba una enseñanza muy interesante. Decía que él no venía a hacer la paz, él venía a hacer la guerra, él venía a poner en contra a los hijos contra sus padres. Y eso va a terminar pasando. Pero si nosotros tenemos claridad en esta temática, cuando tengamos que tomar decisiones, vamos a tomar las decisiones correctas. ¿Sí? Bueno, es muy importante que estudiemos que cada vez que nosotros nos apegamos a algo, recordemos que nosotros somos energía. Y cada vez que nosotros nos apegamos a alguna cosa, puede ser a la casa, al carro, al hijo, al celular, a la forma de vida que tenemos, entonces le estamos dando energía a ese apego, por lo tanto estamos creando un yo nuevo. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos apegando a las cositas, pues vamos dejando ahí nuestra conciencia regada, y regada, y regada, y nuestra conciencia se va perdiendo, ¿sí? Lo correcto, que esto es bueno que lo sepamos, es que nosotros tenemos que mirar dónde está nuestra energía y por qué está ahí. De pronto, nuestro apego es a un televisor, nuestro apego es a un perro, a una mascota, nuestro apego es a un hijo. Ahora, con esto no quiero decirles que tengamos que salir corriendo y botar a nuestro perro y regalar a nuestros hijos, no lo sé. No, lo que quiero que entendamos es que allá está nuestra energía. Allá hay unos apegos y hay unos yoes. Y lo que tenemos que hacer es estudiar y reflexionar por qué estamos apegados a eso. Cuando nosotros empezamos a hacer ese ejercicio, es como si empezáramos como a recuperar la energía. Y empezamos a ver que cada cosa tiene una razón de ser. Y el día en que eso se vaya, no vamos a sufrir. Por ejemplo, nuestra casita, tenemos apegos a nuestra casa. Si sufrimos mucho por conseguirla, pues el apego es mayor, pero empezamos a trabajar todo el apego a la casa. El día en que tengamos que venderla o que tengamos que cambiar de ciudad, pues no vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque ya le sacamos toda la energía de ahí. Bueno, entonces el carro, no, eso hay que venderlo porque ahí no hay que tener nada. No, hay que estudiar todo el apego que le tengo al carro para poder entender su función. Para que el día de mañana, porque es pasajero, puede que no lo estrellemos, puede que lo vendamos, puede que lo cambiemos, lo que sea. No va a haber apego, no va a haber sufrimiento porque ahí ya no hay energía. ¿Listo? Bueno, es necesario que nosotros vayamos comprendiendo los conflictos que generan el apego para el trabajo interior. Si nosotros no comprendemos esos conflictos, no vamos a poder avanzar. Y esto es muy importante porque acá es donde empiezan a aparecer los apegos a nuestros yoes. Ya hablamos un poquito del apego a la familia. Pero si, por ejemplo, nosotros no nos quitamos el apego, por ejemplo, al mal genio, nos pueden decir internamente que hay que quitarnos el mal genio, porque si no eliminamos ese mal genio, pues no vamos a tener pareja. Entonces,
A causa de ese apego nos quedamos estancados, no nos dan pareja. O al contrario, como hablábamos ahorita, alguien está pegado a las drogas o al alcohol o a sus amigos, a sus malas amistades, y a causa de eso queda completamente estancado en la obra. Otra persona, por ejemplo, se apega a su pereza y al estar apegado a su pereza ya no va a tener el tiempo para la meditación. Entonces, es así como van a estancarnos cada uno de esos defectos. Acá debemos tener en cuenta que debemos hacer el esfuerzo de desapegarnos de todo, del mismo mundo, si queremos lograr la autorrealización. Pero poco a poco nos van a ir probando para que nosotros empecemos a desapegarnos a las cosas. Muchas veces en el mundo astral, yo creo que a varios les ha pasado, nosotros nos soñamos que caemos en el vacío o que tenemos que saltar. Si nosotros no saltamos o sentimos mucho miedo es porque estamos apegados y en ese momento nos van a poner una prueba de aire. Si nosotros estamos trabajando el apego, en el mundo astral vamos a saltar. ¿Qué quiere decir eso? Que en el plano físico nos estamos desapegando a las cosas. Pero si nosotros no estamos dispuestos a desapegarnos de nuestros yoes y de nuestras cosas materiales, no vamos a pasar las pruebas. Tenemos que desapegarnos a personas, tenemos que desapegarnos a vicios, tenemos que desapegarnos a conductas equivocadas. Recuerden que los apegos más fuertes que tenemos son los apegos que más nos hacen sufrir. Por eso tenemos que desapegarnos del sufrimiento, tenemos que desapegarnos del dolor. ¿Y cómo nos desapegamos? Vuelvo y les digo, estudiamos las sensaciones de agrado que nos sentimos, luego empezamos a estudiar los miedos y qué hay detrás de cada uno de esos miedos, y al solucionar esos miedos, ese apego ha desaparecido, podemos ver las cosas como son, podemos dejar lo que tenemos que dejar para poder recibir lo que los dioses nos quieren, lo que nos quieren dar. ¿Listo? Bueno, por acá voy a mirar por acá. Pásame el mantra, por favor, para no fornicar. Estoy empezando en el trabajo. Refugio, revisa bien la conferencia porque no solo son los mantras, es el proceso respiratorio, es el IAO. ¿Listo? Bueno, Esmeralda por acá nos dice Leo, cuando uno deja la muerte en marcha, 1 o 2 días afecta, aunque se realice la meditación reflexiva. Bueno, Esmeralda, lo que sucede es que la idea es que todo el día estemos en muerte en marcha para liberar conciencia. O sea, la idea es tratar de no alimentar los yoes en el diario vivir. Si nosotros no estamos en muerte en marcha, los yoes se van alimentando. En la meditación reflexiva, pues claro, empezamos a mirar determinados yoes que queremos quitarle conciencia, que tienen conciencia atrapada y queremos recuperarla. Eso está muy bien. Pero recuerda que si no estamos muriendo en marcha, se está perdiendo la energía, se están desequilibrando los centros. Entonces por eso hay que practicar las dos. Bueno, Verónica por acá nos dice el IAO. Listo. Y te explica que eso está en la conferencia número 10. Gracias, Vero. Bueno, Jacinto nos dice buenas noches. Y con respecto de ir a visitar a nuestro padre, no me gusta porque pelean y uno se termina identificando y al final se va enojado. Con visitarlos de vez en cuando alcanza. Bueno, Jacinto, ahí lo más importante es darte cuenta que lo que más nos molesta de nuestra familia es lo que más tenemos dentro de sí mismos. ¿Sí? Si te molesta y sientes enojo al ir a visitarlos, pues tienes que aprovechar para eliminar la ira. Porque si tú ves que son muy iracundos, pues eso te activa la ira dentro de ti y ahí es donde tienes que aprovechar para eliminar completamente los yoes. ¿Sí? Ahí vas a recuperar paciencia. Si tú, por ejemplo, logras tenerle paciencia completa a tu familia, ya después va a ser muy difícil que alguien te saque el mal genio. Ya que, siendo sincero, la familia es una de los gimnasios psicológicos más fuertes para la ira. Bueno, la mayoría de las personas. Los dejo con esta frase. La familia es un deber, pero tenemos que saber hasta dónde llegan los deberes y los derechos.
Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, Yamile, por acá nos dice, y lo que más nos genera sufrimiento es la pérdida de un ser querido, por ejemplo, un hijo. Sí, sí, Yamile. Y hay que estudiarlos, hay que estudiar cuáles son los miedos. Es que una vez uno se quita todos los miedos, se quita ese sufrimiento, ya puede dejar ir a la persona. Sí, es muy duro, porque hay mucho apego, especialmente cuando hubo mucho dolor en la crianza, en todo eso. Pero uno tiene que estar dispuesto a dejar fluir. Uno tiene que entender que si deja ir a las cosas o a las personas, porque todo es pasajero, uno va a ser muy feliz. Bueno, Verónica nos dice, Leito, ¿haremos práctica de los apegos mañana? Sí, Verónica. El día de mañana vamos a hacer la práctica de la conferencia nos enseñó cómo trabajar los apegos. Entonces el día de mañana vamos a hacer una práctica para aprender a trabajar los apegos, para que estén muy pendientes. ¿Listo? Bueno, Caicedo nos dice por acá, hola, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando dos primos son pareja? ¿Eso genera algún karma? Sí, sí genera un karma de incesto. Dos primos podrían practicar el suprasexo. Primero tendrían que preguntarle al padre si les permite ser pareja. En el caso, si no fornican, si logran la castidad desde el inicio no habría problema. Pero el problema es que si tienen una caída sexual pueden generar un karma un karma. Entonces, Caicedo, lo importante es preguntarle al padre. Y si el padre pues le da el permiso, bien. Y si no, pues hay que hacer caso. Bueno, y por último, ¿cómo podríamos educar bien a un hijo cuando él tan pequeño, con tan solo 9 años, tiene el ego de la mentira muy desarrollado y por el sacrificio por la humanidad? ¿Qué podría hacer para que los hijos sigan el camino correcto? Bueno, Caicedo, lo primero es que debes entender que los niños son como esponjas. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños absorben todo lo que ven. Tiene 9 años, está en el proceso de la personalidad. Entonces, si tú le das buen ejemplo, o en la familia le dan buen ejemplo, el niño va a empezar a coger ese comportamiento. ¿Qué es buen ejemplo? Que por ejemplo ve que su padre o su madre se levantan a hacer sus meditaciones, se levantan a hacer sus prácticas de derviches, que están estudiando las conferencias, que cuando se sientan a la mesa no pelean sino conversan, que cuando a alguien se le salta el mal genio, la otra persona se autoobserva, muere, comprende, dialogan, meditan. Entonces el niño empieza a ver otra óptica y el niño empieza a captar esos valores. Pero si simplemente autoobsérvese, mate los yoes y empezamos a imponer, es muy probable que ese niño no aprenda mucho. Ahora, fíjate, Sonia, Ana Jensi, Caicedo Granja, Ana Jensi. Fíjate que hay una página de Facebook que se llama Conocimiento de sí mismo para niños. Hay varios compañeros y varios hijos de varios compañeros están subiendo conferencias. Entonces, también podrías, si quieres participar en ese proyecto, nos puedes escribir por interno y si el niño le nace empezar a hacer trabajo de sacrificio por la humanidad, para crear unos videitos para invitar a otros niños, pues sería algo fabuloso. Bueno, la flor de vainilla nos dice, respecto al sueño de los gatos que hablan al inicio, ¿es estudiar el yo de la traición o que hay traición hacia uno? Sí, Flor, así es. Y si es rojo tiene que ver con la ira o con la pasión. Bueno, María nos dice, aquí en Honduras ya están poniendo las vacunas del COVID. ¿Es malo ponerse la vacuna, Leo? Pues María, desde mi punto de vista yo no me la pondría. ¿Sí? En lo poco que yo he podido investigar, eso va a generar unos atentados para el trabajo espiritual. Entonces no vale la pena hacerlo. Va a afectar especialmente la parte sexual y va a afectar la glándula pineal. Nos va a volver como muy zombies, muy bobos. Es lo que yo he podido investigar. Pero te invito a que tú le preguntes internamente a tu ser si es bueno que te vacunes o no. Personalmente, pues yo no lo haría. Le huiría a esa vacuna lo más que se pueda.
Bueno, Leo, a mi hijo no le gusta estudiar cosas de escuela, pero sí le gusta el conocimiento y ya salió en astral. Ah, bueno, excelente. Entonces enfócalo por ahí. María, enfócalo por ahí, enfócalo por el despertar de la conciencia. Enséñale al niño solo lo necesario. Es que verdaderamente uno es un perezoso, porque lo cierto es que, o lo mejor que uno podría hacer es educar a su propio hijo, enseñarle lo básico, ¿sí? Sumar, restar, multiplicar, leer, enseñarle una profesión, ver qué es lo que le gusta, enfocarlo por ahí, que esa persona se pueda defender por ese lado y listo, eso sería lo mejor. Por ejemplo, hemos tenido varios compañeros que ya no tienen a sus hijos estudiando, ellos mismos les están dando clases y les están dando una enseñanza enfocada hacia el despertar de la conciencia, cosas que no hacen pues en la mayoría de los colegios, ¿no? Entonces, si uno verdaderamente quisiera educar bien a sus hijos, eso es lo que uno debería hacer, dedicarles tiempo y listo, eso sería lo mejor, pero cada uno debe ir mirando cómo va educando a sus hijos. Bueno, la Flor nos dice, Leo, no entendí la respuesta, ¿cuál de las dos? Lo que pasa es que ahí está la intuición, Flor. La intuición es la que le dice. Pero lo mejor que puede hacer esta persona con relación a los gatos es mirarlo para él, que él está cometiendo ese error, que él tiene esos yoes de lujuria, que él tiene unos deseos de traicionar, que recuerda que la traición, por ejemplo, hacia la pareja, es cuando uno tiene estados de ira, de rabia, de resentimiento hacia la pareja y eso es traición. Entonces tiene que tomarlo así y así puede estudiar su yo adúltero y comprenderlo y avanzar muchísimo. Y en el caso de que sea adulterio de la otra persona, pues ya por lo menos uno ha comprendido que uno tiene los mismos yoes y así no lo critica y puede comprender y puede solucionar ese proceso que termina volviéndose una pena. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta el día de hoy. No me queda más que invitarlos al día de mañana. Recuerden que el día de mañana vamos a hacer la práctica de meditación reflexiva con relación a esta temática. ¿Listo? Entonces, no me queda más que invitarlos para mañana. Que estén muy bien. Ah, bueno, además de eso, ahorita hoy es jueves, ¿no? Ahorita en media horita estaremos enviando el link de prácticas nocturnas con los compañeros de Medellín para que nos acompañen, ¿listo? Vamos a estar haciendo prácticas ahorita desde las 8 de la noche, 2 horitas, para seguir en este trabajo espiritual. Esto lo estaremos enviando en los grupos de WhatsApp y recuerden que si quieren hacer parte de los grupos de WhatsApp nos pueden escribir acá por internet. ¿Listo? Muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien, hasta pronto.